Adelante, Raquel. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer poder formar parte de este conversatorio. Mi nombre es Raquel Ariza. En el día de hoy, después de varias sesiones que ya vienen surgiendo alrededor de los ODS, vamos a iniciar la jornada en las conversaciones del futuro ODS COVID, en el marco de este ciclo que bueno, ya viene bastante avanzado, y hoy nos toca trabajar con el ODS 9, que trabaja con la industria, la innovación y la infraestructura. En este marco de poder pensar cómo va a ser nuestro futuro como planeta, entre todos, y este ODS es particularmente interesante porque es el desafío de cómo vamos a pensar esta industria, la innovación, cómo vamos a armar las ciudades para que esto suceda. Así que, bueno, le doy la palabra a María José de la Fuente, que es quien viene llevando adelante la promoción de todo esto para que nos ponga en marco de todo el proyecto en el cual vamos hoy a hacer un aportecito más para pensar entre todos esto. Gracias, Raquel. Bueno, bienvenidas a todos y todas a una nueva conversación de nuestro ciclo de conversaciones de futuro de ese COVID, donde ya vamos en la tercera conversación de esta semana. Hoy nos toca, tal como decía Raquel, lo de ese nuevo de Industria, Innovación y Infraestructura, y la universidad anfitriona de esta sesión es la Universidad Austral de Argentina. Pero antes de partir con la conversación, queríamos contarle un poquito desde dónde nace este proyecto. Este proyecto nace desde el Laboratorio de Innovación y Transformación Socioambiental, que busca la generación de cambios sistémicos, impulsando la construcción de un ecosistema de innovación y emprendimiento social, así como también catalizando iniciativas de innovación para la regeneración. Uno de los proyectos que venimos impulsando desde el 2016 es Innovación Social 2030, el cual busca incidir tanto en las personas como en las organizaciones para acelerar su viaje en los ecosistemas de innovación social por medio de la Agenda 2030. Y bajo este alero es que nace Conversaciones de Futuro, en colaboración con el Consorcio Hemisférico Universitario, que reúne 14 universidades de Latinoamérica, el Caribe, Canadá y los Estados Unidos, y que busca fomentar la colaboración en investigación, educación e innovación entre estas instituciones, con el fin de desarrollar soluciones innovadoras e impactantes para los desafíos sociales que enfrenta la región y el mundo. Además, en colaboración con la Universidad de Miami, la Universidad Austral, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de los Andes, Colombia, la Universidad San Francisco de Quito, Universidad de las Américas Puebla y Universidad de Costa Rica, ya hemos logrado realizar 2 semanas ODS. En marzo estuvimos viendo todos los ODS asociados a personas, luego estuvimos en la segunda semana viendo todos los ODS asociados a planeta, y esta semana nos toca ver todos los ODS asociados a prosperidad, terminando ya en noviembre con paz y alianzas. Si quisieran volver a revivir cualquiera de estas conversaciones, pueden hacerlo a través de la página del HUC, del Consorcio Universitario Hemisférico, o a través de nuestra página de Colabuceo. Entonces, sin más, los dejo con nuestros excelentes panelistas de hoy, que nos van a estar hablando en torno a este ODS de Industria, Innovación y Infraestructura. Muchas gracias. Bueno, ahora les voy a dar la palabra a Julián Rodríguez de la Universidad Austral para que nos dé la bienvenida a esta jornada de parte de la universidad. Muchas gracias, Raquel. Buenas tardes o buenos días, dependiendo del uso horario en el que cada uno de ustedes esté. Quiero darles la bienvenida en nombre de la Universidad Austral, todos ustedes asistentes a este nuevo conversatorio organizado por el Hemispheric University Consortium, como ya nos mencionó María José. Darle la bienvenida también a los organizadores y a los panelistas. Como ya se ha mencionado en la introducción, estarán en el día de hoy intercambiando ideas acerca del ODS, que hace referencia a los procesos de industrialización, de innovación y de infraestructura. En este caso, con un foco especial en Latinoamérica. Yo quisiera compartir
dos ideas que quizás ayuden para esta conversación que mantendrán ahora. La primera idea, y aquí hago una analogía con el mundo de la física, de donde vengo, y me permito usar el principio de los vasos comunicantes para transmitir esta idea que me gustaría compartirles. Así como en ese clásico ejemplo del mundo de los fluidos, el nivel de líquido en un vaso depende del nivel de líquido en el otro vaso. Están interrelacionados. Algo similar sucede cuando abordamos problemáticas como los procesos de industrialización. Problemáticas complejas. Debemos ser muy conscientes que a la hora de apostar por el desarrollo de una industria o de su infraestructura, es necesario analizar antes y durante cuánto podemos llegar a afectar el medio ambiente, cuán equitativo socialmente será ese desarrollo, si respeta la diversidad cultural, racial, de religión, del entorno local en el cual se desarrolla, si representa un auténtico desarrollo integral de esa región. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, contar con represas hidroeléctricas que nos resuelven claramente un problema de energía si generan un impacto ambiental muy negativo? O si desarrollamos la industria de los videojuegos, por ejemplo, pero fomentamos a través de ellos la violencia, la discriminación, o si afectamos negativamente las capacidades cognitivas de nuestros jóvenes. Soy un convencido que es posible hacer un buen desarrollo industrial y su infraestructura asociada de un modo sustentable desde lo social y ambiental, pero claramente para ello es clave la innovación. Seguramente los ejemplos que estarán compartiendo ahora ilustren de un modo muy gráfico y concreto lo que les estoy planteando. La segunda idea que quería compartirles, recordar el impacto de la investigación en las industrias y su desarrollo, y la innovación, por supuesto, que está detrás de eso. La posibilidad de incorporar nuevas tecnologías a procesos industriales o aplicar nuevas técnicas que permitan contar con una infraestructura de alta calidad y resiliente, necesariamente actúan como catalizadores de esos procesos de desarrollo de modo sustentable. Todo lo que sea fomentar la investigación, tanto desde el sector público como desde el sector privado, podrá tener un efecto multiplicador en la aparición de nuevas industrias que, contando con la tecnología adecuada, moderna, aporten alto valor agregado de un modo eficiente, con rentabilidad y competitividad, a la vez que respetuosas del medio ambiente. Todo esto lo digo pensando especialmente en nuestros países de Latinoamérica, donde es tan necesario promover un desarrollo industrial, que genere riqueza verdadera en la región, pero haciéndolo, por supuesto, de un modo sustentable, porque lo hace responsablemente desde un punto de vista social, como desde un punto de vista medioambiental. Como universidad, estamos comprometidos a lograr desde la academia y a través de la investigación diálogos y encuentros fructíferos entre los actores del ecosistema para promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. El trabajo colaborativo entre las mejores universidades de la región que estamos experimentando en nuestro consorcio, el HUB, nos permite potenciar aún más este compromiso. Como institución educativa desde la Universidad Austral tenemos una historia de aportes muy concretos, por ejemplo a través de su escuela de negocios, el EI Business School, quien fomenta la creación de empresas a través de su concurso NAVES desde 1999. O en el mundo de la salud a través del Instituto de Investigación en Medicina Transnacional, o en el mundo agropecuario a través del Centro de Negocios en Rosario, o el Centro de Industria 4.0 de nuestra Facultad de Ingeniería, entre otros. Finalmente, quiero agradecer a los organizadores del evento de hoy, particularmente al COLAB de PUC Chile, a María Gabriela Espeche de mi universidad, a la profesora Raquel Ariza, también de mi universidad en su rol de moderadora, a los panelistas por haber dado la invitación a participar, con José, Francisco, Lucía, Ezequiel, muchas gracias, y también al Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, asociación de mi país,
comprometida con estas ideas y que nos ha ayudado con la convocatoria. Y por supuesto a todos ustedes participantes por estar aquí. Muchas gracias. Gracias Julián, por las palabras que nos diste. Me despertaste como la idea de que hay que estar pensando esto sistémicamente, ¿no? O sea, que estamos hablando de sistemas dinámicos complejos donde todo se interactúa, y es importante poder pensar ese ciclo de vida de producto, cómo la industria tiene que interactuar en esto, y sumo a eso como estos conceptos que empiezan a aparecer, como el de economía circular, que empieza a dar una orientación del cómo esta industria empieza a relacionarse, ¿no? Que me parece que es clave, y el rol de la universidad en esto, la verdad que es un lujo para poder trabajar. Bueno, le voy a dar ahora la palabra a Juan José Preciado, que nos va a dar como el marco de lo que vamos a estar trabajando. Él es abogado de la Universidad Nacional del Litoral, tiene un máster en Derecho Empresarial en la Universidad Austral, tiene un posgrado también en Gestión de Sistemas Financieros en la Universidad de Buenos Aires, es presidente regional de Invest Consultant Sociedad Anónima, con experiencia en el análisis económico y financiero de proyectos de energías renovables e infraestructura, docente de la Cátedra de Financiamiento de la Infraestructura en la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Bueno, te doy las palabras, Juan José, para que puedas seguir. Tenés que habilitarte el micrófono. Ahí comparto la pantalla. Gracias. Te hago, mientras que vas compartiendo la pantalla, Sí. aprovecho para preguntarte, digamos, de lo que vos nos vas a contar, cómo esto fue afectado, el avance del ODS 9 en el marco de la pandemia, ¿no? Que nos especifiques esa parte. Está perfecto. La intención de esta charla es abordarla desde ahí, ¿no? Desde cómo la pandemia afectó a la ODS 9. Y a mí me parecía importante, a ver, para que no puedo... A mí me parecía importante, para hacer un abordaje profundo y acabado sobre cómo impactó el ODS 9, cómo afectó la pandemia en el ODS 9, es repasar rápidamente, por el tiempo acá es tirano, sobre los principales rasgos que tuvo esta pandemia, no solo en lo económico, sino en lo sanitario, en lo social. Y de esa pregunta uno empieza a visualizar, y a todos nos pasa, que estamos ante una pandemia que en los 75 años de vida de Naciones Unidas fue la más importante. Es una crisis sanitaria que ha sido gravísima. Y no solo una crisis sanitaria, donde vimos cómo murió gente, donde vimos cómo mucha gente perdió el empleo, donde vimos cómo mucha gente empezó a cambiar la forma de vivir, sino que vimos que esto fue, más que una crisis sanitaria, fue una crisis humana, ¿sí? que atacó a la sociedad en su núcleo. Vimos políticas coordinadas a nivel global, a nivel mundial. Vimos cómo los estados, sobre todo los estados desarrollados, ante la urgencia y necesidad de frenar esta pandemia que se espiralizaba por todos los territorios del mundo, vimos en eso acciones coordinadas, ¿no? donde las primeras medidas eran robustecer el sistema sanitario. Yo creo que esta pandemia puso al desnudo la crisis del sistema sanitario, uno de los objetivos del ODS 9, pero en eso me voy a detener unos minutos más adelante. Entonces vimos acciones coordinadas a nivel global, vimos acciones de ayuda a los países emergentes, vimos como muchos trabajadores, muchos hogares perdían sus ingresos, vimos cómo los países rápidamente
robustecían sus sistemas de salud, su sistema de desempleo, cómo rápidamente se subsistía a la economía, a las empresas, a las pymes. Uno cuando mira el impacto, cómo impactó, en un comunicado del Fondo Monetario Internacional, analizaban que esta crisis económica que generó el COVID fue peor que la del 2009. Vimos cómo se solicitaron, hubo un aumento de solicitudes de asistencia de emergencia de más de 80 países. Vimos una propagación del virus de manera rapidísima. Vimos cómo se cerraban las economías. Vimos un shock no solo desde la oferta, sino desde la demanda. Vimos cómo las materias primas, las exportaciones de materias primas caían. No sé si ustedes recuerdan la caída del petróleo en plena crisis de la pandemia. Vimos cómo muchos países pedían asistencia financiera para poder consolidar sus sistemas de salud. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional sostienen que, conteniendo el virus, va a empezar a haber una recuperación fines del 2021. Conteniendo el virus, ya vemos que el virus es una pelea permanente de reconversión permanente, de una cepa se convierte a otra. El G20 tomó decisiones de ayuda fiscal de más de 5 billones de dólares, ¿sí? Estamos hablando más del 6% del PBI mundial. También vimos que las necesidades financieras de los mercados emergentes, de los países emergentes, ascendían a 2.5 billones de dólares. Este era el efecto económico que nos generaba la pandemia, ¿no? En este contexto vamos a analizar qué nivel de cumplimiento tiene el ODS 9. La Junta de Gobernadores del FMI salió con medidas para duplicar el financiamiento, se simplificaron los procesos de solicitudes, se aprobaron cambios en la aplicación del fideicomiso de contención y alivio de catástrofes, todas medidas con una urgencia nunca vista. Y acá donde empezamos a entender, yo creo que la pandemia puso al desnudo los bajos niveles de cumplimiento que todos los que estamos en temas de ODS veíamos que los países estaban cumpliendo. Vemos cómo son pocos los países que tienen grados de cumplimiento óptimo. Y el COVID puso en evidencia esto. Si nosotros hubiésemos mejorado nuestros niveles de cumplimiento de los ODS 9, hubiésemos tenido más herramientas para contener el virus. Y no estamos hablando de que este es el único virus, sino vamos a tener, con los cambios climáticos que estamos viendo, con los cambios que estamos viendo a nivel global, la tropicalización de los climas, vamos a ver más pandemias. Entonces, esta crisis que va a generar que instintivamente los estados quieran desviar recursos económicos para solventar otras urgencias, no se afecte la agenda del ODS. Vamos a tener otra nueva crisis pandémica y con el nivel de cumplimiento que tuvimos de los ODS, la situación va a ser más complicada. Entonces, en este contexto, vimos la cantidad de empleos que se perdió en la pandemia. Vimos la cantidad, acá esto es un cuadro de la OIT, se perdieron entre 5 y 25 millones de empleos, ¿sí? Más de 860.000 millones de dólares. Esto lo que en la economía dejó la pandemia. No quería dejar pasar por alto estos aspectos, porque cuando hablamos de ODS 9, si no tenemos en cuenta esto, hacia futuro va a ser muy difícil pensar cómo vamos a cumplir, cómo vamos a poder cumplir las metas previstas en el ODS 9. Básicamente el ODS 9 tiene
8 objetivos, 8 metas muy claras: desarrollo de infraestructura sostenible, industria inclusiva, acceso a las pymes, infraestructuras sostenibles y resilientes, investigación científica, infraestructuras sostenibles, mejora del acceso al Internet. Básicamente, esas son las metas. Acá, como ustedes van a ver en este cuadro, hay algunos, en el caso de Latinoamérica, hay algunos países que tienen niveles de cumplimiento medios, pero hay pocos que tienen cumplimiento verde, casi ninguno. Algunos tienen tendencia positiva, pero la mayoría, si ustedes ven, son rojos los colores. Entonces, frente a esto se encuentra Latinoamérica, a la hora de pensar cómo vamos a mejorar esta brecha que existe en Latinoamérica con respecto a los países emergentes. Yo les muestro algunos indicadores, ¿no? Me concentré en los indicadores que se miden en Latinoamérica, ¿no? Hay algunos que son óptimos, por ejemplo, la medición de Internet. Hay países que tienen altos niveles de cumplimiento, los números de suscriptos de banda ancha móvil, las solicitudes de patentes, ¿sí? El gasto público. Hay algunos indicadores que en algunos países vienen con buenos performance. Es importante, cuando hablamos del ODS 9, entender la infraestructura pública, que es uno de los vectores sobre los cuales se apoya el ODS 9. Y acá vemos la infraestructura pública en prepandemia, ¿no? Cómo estábamos en materia de agua. Elegí las que más nos pueden servir de soporte para nuevas crisis como la que vivimos. Los niveles, por ejemplo, en materia de agua, 0,11% del PBI México, 1 Perú, en telecomunicaciones, Colombia, Perú. Ahí vemos que en líneas generales los indicadores versus PBI en materia de infraestructura vienen siendo muy bajos. Aquellos que quieren profundizar, hay un monitor que les permite hacer un seguimiento de cómo son las inversiones en infraestructura pública. Y esta fotografía se contrasta cuando vemos los proyectos pendientes de infraestructura en la TAM, ¿no? Y acá una fuente relevada por nuestra empresa identifica la cantidad de proyectos en materia de saneamiento, en materia ferroviaria, en materia de infraestructura, aeropuertos, movilidad, ¿sí? Vemos la cantidad de proyectos pendientes que tienen los países en materia de infraestructura. Acá vemos lo mismo en Latinoamérica, ¿no? Desagregados porcentualmente, cómo estamos frente a los cumplimientos de que la infraestructura necesaria para disminuir la brecha entre los distintos países, qué camino y qué recorrido nos queda por cumplir. ¿Cómo se financia esto? Esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, ¿no? En plena crisis económica, ¿cómo salimos de esta situación? Bueno, ya vimos que los países desarrollados lanzaron planificaciones monetarias, de emisión monetaria para aliviar las crisis de cada uno de los países. Se empezaron a aliviar las reestructuraciones de deuda, se empezaron a gestionar beneficios adicionales. Esto no es posible, seguir cumpliendo con los objetivos del ODS 9 y de la salida de esta recesión, si no tenemos claro cómo se va a resolver esta situación económica que la infraestructura y que el ODS y todas las metas previstas en el ODS exigen. Perdón por el tiempo, María, pero me excedí un minuto. La tentación de los políticos va a ser abandonar la agenda del 2030. Yo creo que esa va a ser la primera reacción. Y creo que, y razones tal vez justificadas las tengan. Y es ahí donde esta crisis que tuvimos nos tiene que servir de experiencia, de tener un mayor compromiso con los ODS, en este caso con el ODS 9, aprender de lo sucedido. Tenemos mucho para aprender de lo sucedido. Creemos que el cumplimiento de los ODS en todas las metas que cada ODS prevé
va a permitir amortiguar las próximas pandemias que ya no son una futurología, una película de ciencia ficción, la vivimos todos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Juan José. Me quedo con esto último que dijiste, que es que en realidad si avanzamos en los objetivos para el desarrollo sostenible, los ODS, en realidad nos van a dar como las herramientas para que en realidad una pandemia o cualquier otra situación estemos preparados para eso. Parece que esa es una mirada como muy interesante, de entender que esto que se propone es en pos de que estemos todos mejor. Así que bueno, les voy a dar ahora la bienvenida al equipo de panelistas que van a estar dándonos su mirada. Primero le voy a presentar al doctor Francisco de Caso. Él es el experto académico, es científico principal de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Miami, Florida, donde dirige en un laboratorio acreditado internacionalmente de estructuras y materiales, además de codirector del Centro para la Integración de Materiales Compuestos para la Infraestructura, CICI, un centro de integración cooperativa entre la industria y la universidad. Le voy a dar también la bienvenida a la ingeniera Lucía Céspedes, representante de la iniciativa Empleo Verde y Locales. Ella es ingeniera ambiental, maestrando en Ingenierías para el Desarrollo Sostenible. Se desempeña como coordinadora de Empleos Verdes, un programa liderado por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y financiado por la Unión Europea. Y por último, al ingeniero Ezequiel Tabernelli, que él representa a la iniciativa del programa ProPymes. Es ingeniero industrial con una especialización en dirección de negocios. Se desempeña como director de ProPyme en Argentina, coordinando el programa cooperativo para institucionalizar el vínculo entre la pequeña y la mediana empresa, entre clientes y proveedores del Grupo Techin. Gracias por acompañarnos y por estar acá. Ahora lo que les voy a pedir, que cada uno, bueno, en los tiempos estimados, nos puedan, aparte de dar su mirada sobre lo que ustedes están especializando, lo que les quería preguntar es cuáles son esas dimensiones o aspectos que más los preocupan respecto al ODS 9 en Latinoamérica, como que nos puedan dar esa mirada. Le voy a dar primero la palabra a Francisco. Muchas gracias. Y primero quería hacer una pequeña introducción. María José, creo que vas a compartir esas diapositivas. Comienzo diciendo que la Universidad de Miami es una universidad privada. Nos dedicamos a la investigación con más de 17.000 estudiantes de todas partes del mundo, resultando en una comunidad académica vibrante y diversa. Nos centramos principalmente en la enseñanza y aprendizaje y el descubrimiento de nuevos conocimientos, enfocándonos en la transformación de vidas a través de la educación, la investigación y la innovación y el servicio. Siguiente. Dentro de estos descubrimientos, mi equipo de investigación y yo nos centramos en sistemas y materiales resilientes, abarcando un gran espectro de desafíos relacionados con el comportamiento mecánico, la durabilidad y principalmente el diseño. María, la siguiente diapositiva, gracias. Con un gran énfasis en la transferencia de estos conocimientos para aplicaciones en infraestructura. Y esto es esencial, creo que como vamos a conversar con estas dimensiones y aspectos. Y a través del Centro de Investigación, CICI, colaboramos con múltiples empresas y organizaciones, además de grupos y universidades a través de todas partes del mundo, incluido Latinoamérica. Respondiendo a tu pregunta brevemente, diría que sin duda la infraestructura y la innovación son motores fundamentales del crecimiento y del desarrollo económico para cualquier país, como hemos visto en la primera presentación. Quizás me gustaría proponer énfasis en tres dimensiones que creo son más preocupantes para Latinoamérica dentro de los objetivos del ODS y el impacto que han tenido con COVID.
Primero, todos estaremos de acuerdo que la infraestructura envejecida, degradada y en algunos casos inexistente, obstaculiza este crecimiento económico y el progreso social. Esto es muy importante. Por lo tanto, la necesidad de incrementar el desarrollo de infraestructuras fiables, sustentables y resilientes es crítico, incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas. Y esto es muy importante, un poco como los vasos comunicantes que había dicho el decano. COVID redujo todas estas inversiones que ya eran carentes, como hemos visto, y esto es importante. ¿Qué quiere decir? Se trata de hacer inversiones en acceso por carretera y ferroviario, incluida la conectividad entre caminos rurales, inversiones en acceso aéreo y portuario, no solo para pasajeros, que es lo que al principio pensamos, pero en la carga, Y también se trata de una infraestructura que apoya las comunicaciones, el saneamiento, las aguas, el desarrollo industrial y energético. Y se trata de hacer énfasis usando materiales y tecnologías con mayor vida y mayor resistencia, que quizás algunos lo clasifican como innovadores, pero en muchos casos no están disponibles. María, si quieres cancelar la diapositiva, está bien. Entonces, el primer punto sería la infraestructura. Mi segunda preocupación para Latinoamérica quizás sería, desde un punto de vista menos parcial por mi parte, es la necesidad de continuar y aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad a través de todos esos sectores industriales. Básicamente avanzar los tecnológicos, también encontrar soluciones permanentes a estos desafíos económicos y ambientales. Al igual que la investigación científica puede proporcionar nuevos empleos. Y ahí es importante darse cuenta que estas inversiones pueden resultar a largo plazo. COVID sí tuvo un impacto diverso en la región, donde mucha inversión en investigación de salud incrementó, pero en muchos otros sectores se redujo o se eliminó. Y por lo tanto hay que retomar e incrementar esas líneas de investigación científica y esas inversiones para generar políticas gubernamentales que crean un sistema de colaboración. Por último, creo que el aspecto que está directamente relacionado con la misión de muchas universidades, se trata de transformar vidas a través de la educación y la investigación. Es imprescindible el acceso a Internet a través de toda la región, Internet de calidad. Creo que todos estamos familiarizados con COVID, tuvo al respecto con la necesidad de hacer educación y trabajo remoto y la dependencia y carencia de esta conectividad de alta calidad y banda ancha. Reducir esta brecha, como han dicho antes, por lo tanto es crucial para garantizar el acceso igualitario y también el conocimiento y promover la innovación y el emprendimiento. Gracias. Gracias, Francisco. Bueno, ahora le doy la palabra a Lucía para que nos dé su mirada. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Raquel, gracias, María José, por las introducciones. Bueno, en primer lugar quería contarles un poco qué es la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que es la organización que está liderando este proyecto de empleos verdes locales, que a su vez es financiada por la Unión Europea. Si podemos pasar a la siguiente. La RAMCC es una organización sin fines de lucro que hoy reúne más de 230 municipios de Argentina con el propósito de impulsar e implementar proyectos climáticos locales y regionales que permitan, por un lado, alcanzar la carbono neutralidad para el año 2050, y por el otro, aumentar la resiliencia de las ciudades frente a los impactos del cambio climático. La siguiente. En particular, el proyecto de empleos verdes locales tiene como objetivo principal vincular a estos gobiernos locales con los que ya venimos trabajando hace más de 10 años con el sector privado, particularmente con las pequeñas y medianas empresas, para así acelerar esta transición hacia economías sostenibles, competitivas, que creen empleo decente, que creen inclusión social, pero que a la vez preserven el medio ambiente y también fortalezcan las economías locales y las economías regionales. Actualmente el proyecto reúne más de 300 emprendedores verdes y 50 municipios, los cuales se encuentran trabajando siempre de forma conjunta para alcanzar este objetivo que nos propusimos.
Bueno, con respecto a tu pregunta, Raquel, del ODS que hoy nos concierne, el número 9, existen principalmente dos dimensiones que me gustaría destacar, que consideramos particularmente relevantes en nuestro trabajo. En primer lugar, aquella que refiere a facilitar el desarrollo de infraestructura sostenible y resiliente mediante un apoyo tanto financiero como tecnológico y técnico. Justamente porque estamos convencidos que el desarrollo de este tipo de economías verdes e inclusivas que nosotros queremos desarrollar depende en gran medida de la innovación y del progreso tecnológico. Pero para lograr esto, este progreso debe estar necesariamente ligado a los esfuerzos para alcanzar los objetivos climáticos, desacoplando así el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, y un poco como mencionaba el panelista anterior, los gobiernos locales, con los que trabajamos desde la red, juegan un papel clave porque el diseño de estas políticas adecuadas pueden definir marcos institucionales que orientan las inversiones tanto públicas como privadas hacia los ejes que plantea el ODS 9. Esto es particularmente importante si también tenemos en cuenta que algunos mercados relacionados a este proceso de descarbonización de la economía todavía o no existen o son emergentes, particularmente en nuestra región. Por otro lado, el sector privado también es, por supuesto, un actor clave porque es fuente de empleo, es fuente de innovación, de financiamiento y también de conocimientos técnicos. Por eso nosotros desde la red lo que buscamos es promover las asociaciones, la cooperación público-privada. Y para esto realizamos en una iniciativa una encuesta a casi 300 pequeñas empresas de Argentina para ver si comercializaban productos o servicios al Estado. Más del 80% respondió que no, lo cual a nosotros nos indicó una muy baja participación de los gobiernos locales como adquisidores de estos productos y servicios innovadores y sostenibles. Esto nos lleva un poco a repensar los mecanismos de compra pública, digamos, a pensar cómo podemos incorporar estos criterios de sostenibilidad, estos criterios de innovación local en estos procesos. Especialmente si consideramos que las compras públicas hoy en América Latina y el Caribe representan el 8% del PBI total. Por otro lado, también se les consultó a estas pequeñas empresas si creían que el Estado debía apoyarlos de alguna manera, y el 90% consideró que sí. Esto también nos demuestra la gran demanda, la gran necesidad que hay de establecer alianzas para avanzar hacia economías más innovadoras y más sostenibles. En cuanto a cómo consideran que el Estado debería apoyarlos, la gran mayoría respondió ayuda financiera. Entonces, esta necesidad de financiamiento que observamos me lleva al segundo punto del ODS 9, que abordamos desde RAMSEC, y que es aquel que refiere a aumentar la integración de estas pequeñas empresas en las cadenas de valor y en los mercados. Esto es importante en primer lugar porque en Argentina, y el patrón en general se repite en lo que es América Latina y el Caribe, aunque con distintos valores, el 99% de los empleadores corresponde a esta categoría de pequeñas y medianas empresas y representan el 65% del total de empleos privados formales. También en nuestra región este tipo de empresas son un punto de entrada al mercado formal para las mujeres, por lo tanto pueden ayudarlas en su empoderamiento. Al mismo tiempo, estas empresas son uno de los sectores más susceptibles a los efectos del cambio climático y a la crisis post-COVID-19, porque no tienen el nivel de capacidad de adaptación y de resiliencia frente a estas crisis de las grandes empresas. Entonces, en este sentido, en relación a esta meta, nosotros consultamos a las pequeñas empresas si estaban interesados en expandirse y en insertarse en estas nuevas cadenas de valor. El 95% indicó que sí. Entonces consultamos, bueno, cuáles eran las barreras que ellos encontraban. Más del 75% indicó nuevamente el financiamiento acorde a estas necesidades, que por supuesto son totalmente diferentes de las grandes empresas. Entonces, como conclusión, para ir cerrando, nosotros creemos que es crucial que este tipo de pequeñas y medianas empresas, de emprendimientos locales, acceda a un financiamiento adecuado que les permita innovar para mejorar su gestión ambiental, su infraestructura, para expandirse y para insertarse en los mercados y así crear nuevas oportunidades de empleo verde. Muchas gracias. Gracias, Lucía.
muy interesante el planteo esto de la articulación entre las escalas productivas, ¿no? Cómo los pequeños, los medianos, los grandes tienen que formar este ecosistema, me parece interesante. Aprovecho para invitarlos a que vayan haciendo sus preguntas, porque la segunda parte es con la participación de ustedes y con las preguntas que les van a ir haciendo a cada uno de los panelistas. Así que bueno, y ahora le doy la palabra a Ezequiel, también con la misma idea de que nos cuenten qué está haciendo y bueno, su mirada sobre este ODS 9. Muy buenas tardes a todos, gracias Raquel, es un placer compartir este webinar junto con todos ustedes, gracias Juan José Preciado por tus palabras, Francisco también, y Lucía por lo que han comentado anteriormente, y a Julián que se ha tenido que retirar también le mando mi saludo. El programa ProPymes compone un plan de desarrollo de las cadenas de valor de las operaciones del Grupo Techint en Argentina y también en México. Hoy les quiero contar cómo es el devenir de este programa en Argentina en particular, donde ha nacido a partir de una crisis muy grande que vivió Argentina en el 2002, donde nosotros notábamos que nuestros proveedores y también nuestros clientes han tenido un golpe muy grande y era muy delicada su situación pensando en el largo plazo. Es por ello que decidimos unificar esfuerzos y trabajar en conjunto, y vuelvo a insistir, con proveedores y con clientes, con toda la cadena de valor de la metalmecánica argentina, para buscar una visión que nos permita tener una cadena de valor sostenible en el tiempo. Es por eso que nace ProPymes, buscando, como dice aquí, complementarnos y articular todas las necesidades de trabajo y esfuerzos que necesitaba nuestra cadena de valor para ser exitosa, ser una cadena de valor sostenible, como dije anteriormente, y a partir de eso nos fijamos 4 objetivos que realmente llevan un trabajo muy grande. Primero, mejorar la competitividad de estas pymes, potenciar su inversión productiva y promover y fomentar tanto la capacidad exportadora como la sustitución de importaciones en los mercados locales. Esto, como siempre, con el objetivo ulterior de crear sostenibilidad y empleo de calidad. Claramente, el trabajo fue creciendo. Hemos empezado en el año 2002 con aproximadamente 40 empresas, pequeñas y medianas. Hoy el programa conlleva un total de 986 empresas distribuidas a lo largo de todo el país de Argentina. Hemos colaborado desde el punto de vista financiero, no solamente acercándolas a líneas de financiamiento gubernamentales y a la banca local, sino también apoyando directamente desde el Grupo Techint, en particular de Ternium, que es la empresa proveedora de aceros planos de Argentina, con financiación directa por más de 77 millones de dólares. Toda esa financiación fue para apalancar y acompañar inversiones productivas. Hemos analizado cada una de esas inversiones para ver qué generación de empleo tenían, para entender la tecnología que conllevaba, para acompañarlos en todo lo que conlleva incorporar bienes de capital en Argentina, que a veces es un poco complicado desde el punto de vista transaccional. Con lo cual, este es un punto muy destacable que va muy en línea con uno de los objetivos del ODS 9. Y esto, insisto, lo viene haciendo el Grupo Techint desde el año 2002. Porque, y tomo las palabras de Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral, con la cual venimos trabajando desde los inicios, esto conlleva que ProPymes empezó a trabajar desde el año 2002 en estos vasos comunicantes, como él decía, entre la gran empresa y la pequeña, entre los privados y el Estado, los estados nacionales, provinciales y municipales. ¿Y por qué hablo también de los estados? Porque no solamente los apoyos financieros son importantes, también los trabajos en las escuelas técnicas de estas ciudades son importantes.
el programa ProPymes desarrolló a partir de una experiencia del Grupo Techint de tener un programa de desarrollo de escuelas técnicas que lo llamamos Gen Técnico, donde a través de ProPymes llegamos a más de 40 escuelas, en este caso 43, distribuidas en las localidades del interior del país donde están nuestros clientes, para ayudarlos allí a tener más técnicos de mejor calidad, que son donde lo necesitan ellos, donde faltan técnicos, donde un negocio de un cliente se puede ver afectado por la falta de capacitación y de tecnólogos en sus zonas del interior productivo de nuestro país. Es un país amplio, donde en el interior hay mucha industria ligada al agro, ligada al autopartismo, industria ligada a los envases y a los alimentos. Entonces necesitamos técnicos allí y es muy difícil la situación de poder conseguir jóvenes capacitados técnicamente para nuestra industria. Es ahí donde desarrollamos este programa que en cortas palabras trabaja en los últimos años de las escuelas técnicas, asesorando no solamente a los profesores y a los directores de estas escuelas, sino trabajando, uniéndolos con la industria y llevando a los alumnos de esos últimos años las mejores prácticas, tanto en tecnología como en gestión. Es clave ese objetivo para que todos podamos trabajar en tener nuevamente empleos sostenibles y de calidad. Así también otros indicadores que quiero repasar rápidamente con ustedes del programa ProPymes es la gran cantidad de capacitaciones que hacemos. ProPymes hoy, y lo digo con un orgullo y realmente con un apoyo que hemos tenido con instituciones como el IAE y la Universidad Austral en particular, y llevamos capacitados más de 39.000 personas desde la creación del programa, pero les comento que la tasa de capacitación anual que estamos teniendo supera los 4.000 personas capacitadas por año. Realmente es un número muy importante para nosotros. En particular, el objetivo de este año es superarnos y llegar a los 5.000 personas capacitadas. Estamos en vías de lograrlo, pero esto se hace a partir de hacerlo a nivel global, es decir, en toda Argentina, en todas las empresas del grupo, dando productos de una calidad superior, es decir, llevamos los mismos programas de capacitación que tiene el Grupo Techint para su gente, ya sea a nivel operario, a nivel mandomeño, a nivel directivo, adaptándolo a la necesidad de la pyme y explotando, gracias a la conectividad que hemos tenido todos en los últimos meses luego de esta pandemia, llevándolo en formato digital en todos los rincones donde el grupo tiene un cliente, un proveedor. Así que sinceramente ese es un objetivo que nos hemos puesto y que estamos en vías de lograrlo y que realmente hace un impacto diferenciador de nuestro programa en la cadena de valor. Por último, pero no menos importante, perdón, un segundito más la anterior y termino con el último número, son los diagnósticos y asistencias industriales, que es el corazón de ProPymes y del Grupo Techint en particular, que el líder de esto es Ternium, donde hacemos ya más de 2.000 capacitaciones, asistencias y diagnósticos industriales en todo el país, llevando adelante este concepto de generación industrial, de generar una gestión diferencial que permita a las empresas poderse mantener en el largo plazo. Y esto va desde una asistencia en mejora del medio ambiente, que las pymes necesitan acompañamiento sin lugar a dudas en este tipo de objetivos, como también una incorporación de una tecnología desconocida nueva, o también poder trabajar en temas de recursos humanos. Claramente, este punto de estar cerca y llevarle las herramientas que una empresa grande tiene es diferencial. Por último, quería repasar, sí, por favor, la última filmina, es repasar por qué la interacción entre una empresa grande y una empresa pequeña es tan importante para nosotros. Claramente la empresa grande tiene economía de escala, puede actuar como una empresa nodo, central o tractora de cualquier política, ya sea industrial del sector o ya sea una política gubernamental, que muchas veces no llegan las pymes a poder acceder a ellas, principalmente porque no tienen poder de gestión. Muchas veces un solo dueño tiene que hacer todo, no tiene equipo, y ahí es donde el trabajo mancomunado con una empresa grande se ve fortalecida la empresa pyme. De esa manera las empresas pymes mejoran fuertemente su competitividad de forma sostenible,
generan economía de especialización, que es lo que busca este objetivo de ODS 9, al cual estamos trabajando desde hace mucho tiempo, y generan estándares internacionales con calidad global, de manera de poder competir sosteniblemente en el mundo. Y acceden, por medio de nuestro trabajo en equipo, a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales. Es así que la industria vemos que ha ganado productividad, generando, como les comentaba antes, inclusión con impacto social y fortaleciendo la diversidad. Generamos empleo de calidad sustentable y lo que se generan son clústeres competitivos con visión de largo plazo, que es vital, que es ahí donde la gran empresa empieza a generar agenda y, sin duda, todo esto basado en relaciones de confianza mutua. No quiero robarles más tiempo, después seguimos profundizando en los temas que les interesen más, y desde mí y para todos ustedes un gran saludo. Gracias. Gracias, Ezequiel. Ahora la idea es que ustedes puedan ir haciendo preguntas para que nosotros podamos ir compartiendo y haciéndoles a los expositores. Yo voy a ir empezando con algunas que me quedaron en el tintero para hacerles a cada uno mientras que se van sumando las otras. Primero quería preguntarle a Juan José, que de lo que él presentó hoy, lo que se está trabajando hoy en los ODS, en el ODS 9, si hay algo que está faltando en relación a este ODS, digamos, en función a todo lo que comentaste, digamos, si hay algo más que deberíamos sumarle. Sí, a ver, en cuanto a metas, yo creo que con el bajo nivel de cumplimiento que tienen hoy las principales metas del ODS 9, no agregaría más metas. Sí creo que es importante es trabajar para robustecer el cumplimiento de esas metas. Y en esa dirección, yo creo que los índices de medición, que los mencionamos, creo que deberían incorporarse nuevos índices de medición. Y ahí traigo a colación la experiencia del índice de desempeño logístico. El índice de desempeño logístico fue un índice que fue construido por el Banco Mundial en cooperación con la Escuela de Economía de Turku, en Finlandia. ¿Y por qué digo esto? Porque ese es el rol que nosotros como universidades, tan representativas de toda Latinoamérica, tenemos que empezar a pensar cómo trabajamos en conjunto para tener mejores indicadores, mejores herramientas de medición, que de alguna manera abarquen todo este gran continente que es Latinoamérica, ¿no? Hay mucha asignatura en materia de agua y saneamiento, en materia de calidad del agua, en materia de infraestructura sanitaria. Hay tantas infraestructuras que, cuando hablaba en mi exposición, van a permitir, necesitamos robustecerlas para frenar nuevas pandemias. Y es ahí, y si vos querés me adelanto a la otra pregunta, pero lo dejo en el título, es ahí donde la innovación y el desarrollo de todas nuestras universidades, porque acá hay prestigiosísimos instituciones de la Universidad de Miami, de la Universidad Austral, de la Universidad de Chile, especializados, que tienen que trabajar en alianza y en consonancia con el sector público-privado, proveyéndole de recursos. Entonces, yo me quedaría con eso, Raquel, mejorar los indicadores para mejorar el cumplimiento de las metas. Son muy bajas las metas. No necesito acudir a su memoria en materia sanitaria lo que pasó en Latinoamérica. Cuando vos ves la cantidad de proyectos de agua y saneamiento que tienen pendientes países que en algunos casos están en vías de ser investment grade, Perú, Colombia, ves las asignaturas de cantidad de proyectos, es ahí donde creo que hay que trabajar. Identificar indicadores, hacerle seguimiento, trabajar en conjunto con
organismos oficiales, con los bancos multilaterales, porque si no, la infraestructura no está siendo sostenible, no está siendo ambientalmente amigable. No me voy a detener a hablar de la contaminación que mucha infraestructura está generando hoy. Entonces ahí es donde yo digo, no agreguemos más metas, cumplamos las que tenemos, trabajemos en herramientas para mejorar el cumplimiento, y somos nosotros, las universidades, las que podemos dar una gran contribución a ese objetivo. Gracias, Juan José. Ahí me hiciste acordar con el tema este de agua, por ejemplo, las discusiones en temas de agua segura, ¿no? Que una cosa es tener acceso al agua y otra cosa es hablar de agua segura. ¿Qué es tipo como de agua? Otro Claro. nivel de discusión, porque en muchos lugares, por lo menos acá en la Argentina, hay acceso a agua, pero esa agua, por ejemplo, tiene arsénico, entonces ya no es agua para el consumo, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en eso de los indicadores como instancia de entender, definirlos bien y entender bien cómo se va haciendo esa construcción dentro de la infraestructura para tener agua segura, digamos, de manera sostenible. No, el índice de desempeño logístico es una buena herramienta a emular la metodología. Mide la eficiencia de las infraestructuras viales, la infraestructura portuaria, además de otros ítems, movimientos de aduanas, pero los vinculados a infraestructura vial y portuaria es una buena herramienta, es una muy buena herramienta. Yo creo que tenemos que partir de herramientas como esas, adecuarlas y ayornarlas a lo que se va a medir, para que a ver, hay déficit de recursos, estamos en una crisis, no hay recursos para abastecer toda la infraestructura que se necesita, no hay matrices de priorización de proyectos, no hay estudios de externalidades económicas, ambientales y sociales de cada uno de los proyectos. Entonces me da la sensación que si no tenemos esas herramientas que nos permitan como Latinoamérica empezar a medir los proyectos de infraestructura que más debemos priorizar, porque son una necesidad para nuestros pueblos, ¿cómo podemos hablar de nuevas metas? Cumplamos las que tenemos, dotemos de mejores herramientas para que se puedan cumplir, y lo bueno que tiene el Consorcio Hemisférico Universidades es la presencia en todo el continente, y ya adelantándome la otra pregunta es, ¿esto de dónde surge? De la investigación, del desarrollo, de los estudios que cada una de las instituciones académicas tienen dentro de su ámbito. Entonces ahí es donde yo creo que como universidades tenemos que tener, ese rol lo tenemos que ocupar con una responsabilidad social muy grande, muy grande. Nos debemos a nuestras comunidades toda esa capacidad científica, y creo que eso se tiene que plasmar en mejores indicadores, en mejores herramientas de monitoreo. Entonces me quedaría con eso, no con agregar más metas. Bien. Bueno, ahí le voy a pasar digamos, como la pregunta a Francisco de también pensar qué tan complicado es encontrar este equilibrio, ¿no? Entre la infraestructura, el tema de la resiliencia y la sostenibilidad. ¿Cómo lo ves esto, Francisco? Buena pregunta. Enfocándonos en la región, diría que la complejidad tiene varios niveles, desde no tan complicado a extremadamente complicado, como creo que estamos convergiendo con los panelistas. Siendo hijo de chileno y brasilera, habiendo crecido entre España y los inviernos en Chile y Brasil, está claro que cada país en Latinoamérica es su propio mundo y que cada región dentro de cada país es su propio ecosistema. Por lo tanto, soluciones, procesos y desarrollos en Argentina no son necesariamente aplicables en México, al igual que quizás éxitos de innovación en la región de Cuyo no sean aplicables en la región pampeana o la metropolitana. Si bien sea por diferencias geográficas o niveles de desarrollo industrial, como ha dicho Juan José, o de infraestructura, pero muchas veces la complejidad emane por las diferencias administrativas. Y encontrar un equilibrio entre estas soluciones, procesos y desarrollos que resulten en una infraestructura resiliente y sustentable está directamente relacionado con este soporte administrativo y gubernamental. Creo que desde un punto de vista académico, y espero que mis colegas estén de acuerdo,
me atrevería a decir que la innovación de por sí comparativamente es menos compleja, ¿no? Esa no es la complejidad. Los avances tecnológicos, el acceso a la información, los mecanismos de inversión también, como startups y demás, han proporcionado y continúan promoviendo la innovación y el emprendimiento en Latinoamérica y en la región. Además del crecimiento de la colaboración, ¿no? Esta conversación ya de por sí es un gran ejemplo y el hook, como ha dicho Juan José. Entonces, ¿a qué me refiero con la relación entre el soporte administrativo y gubernamental? Creo que lo partiría en dos partes. Una tiene que ver con la manera en que la infraestructura es concebida, planificada, desarrollada y, siempre nos olvidamos, operada, ¿no? Una vez que está en uso. Esta manera es la que suele resultar en el nivel de complejidad y equilibrio entre la infraestructura resiliente y sustentable. En muchos casos es imprescindible transformar estas maneras para reducir la complejidad y de ahí incrementar el éxito de los proyectos para que sean más resilientes y sustentables. Por otra parte, la complejidad, ya un poco a más nivel técnico, está en los desafíos con el dilema de la complejidad que formulan las políticas y reconocer el valor de la infraestructura sustentable. Como ha dicho Juan José, los factores, los parámetros de valor, ¿no? y cómo se miden para lograr estos ODS, quiénes lo implementan estos proyectos, qué materiales usamos, qué sistemas, qué tecnologías, etcétera. Muchas veces enfrentamos importantes desafíos para desarrollar estos proyectos que cumplan con los principios de sostenibilidad. Y ese equilibrio al final viene a ser económico, como ya hemos dicho, financiero, de inversión, medioambiental, social e institucional. Entonces, no sé si he contestado la pregunta, pero compleja. Gracias. Sí. Diste como una mirada de todo lo que tenemos que tener en cuenta para que suceda. Le pregunto ahora a Lucía, en relación a todo lo que fuiste comentando, ¿qué relevancia tiene la construcción de un ecosistema que mezcle entre lo público y a los emprendedores verdes? Y si hay organizaciones que estén encargándose de esto en Latinoamérica. Bueno, un poco como comentaba Juan José, hay una gran necesidad de articular siempre con el sector público, con el sector privado, para avanzar realmente hasta esta industrialización que sea innovadora, que sea sostenible y que sea resiliente con lo complejo que resulta esto. Principalmente porque la crisis hoy climática que estamos viviendo requiere de niveles de cooperación sin precedentes, tanto en la infraestructura, como en las empresas, como en la sociedad. Y porque el desarrollo sostenible solo va a poder ser alcanzado con alianzas sólidas, ¿no? Estas alianzas nos van a permitir, por un lado, aprovechar las capacidades técnicas y las tecnologías desarrolladas por el sector privado para así avanzar en esta innovación. Y por el otro lado, también nos permite utilizar o redireccionar la capacidad de los gobiernos locales de formular políticas, de crear incentivos, de establecer marcos regulatorios que generen un entorno propicio para esta transición que necesitamos. Entonces, este trabajo multisectorial posibilita una utilización de los recursos de ambos sectores de manera mucho más eficientes para así acelerar los cambios de paradigma, lo cual es sumamente necesario si consideramos la urgencia con la que debemos hoy actuar y lo atrasados que estamos en las metas, como comentaba Juan José. Al mismo tiempo, los impactos, como mencionaba, del cambio climático, los impactos del COVID, crean nuevas formas de riesgo para las infraestructuras que hoy son difíciles de cuantificar y que presentan y van a presentar desafíos que necesitamos abordar sí o sí de manera conjunta. Además, este trabajo, digamos, en conjunto, en red, nos permite considerar todas, digamos, las necesidades, todas las expectativas que tienen los distintos sectores en lo que es la toma de decisión. Y así nos aseguramos de diseñar estrategias, de diseñar proyectos que sean sostenibles a largo plazo, justamente porque esto permite una mayor apropiación de los resultados por parte de los beneficiarios, por parte de los propios impulsores. Y bueno, en cuanto a tu segunda pregunta de las organizaciones, la verdad es que existen muchísimas a nivel regional en América Latina y el Caribe, ya sea de origen privado, público o de la sociedad civil. Nosotros desde la RAMCC trabajamos con muchas,
que tenemos este objetivo común de avanzar hacia esta transición de una industria, de una sociedad más sostenible y más resiliente. Por ejemplo, en el proyecto de empleos verdes locales, hoy tenemos socios de implementación, por ejemplo, In Situ, que es una ONG especializada en economía solidaria, la Cámara de Comercio Italiana, que reúne y asesora a distintas empresas de la región y de Italia para establecer sinergias y estos intercambios de tecnologías y de conocimientos que son tan necesarios también. Y por otro lado, nuestro socio es la Universidad de Wageningen de Holanda, que bueno, ha implementado ya muchos proyectos de compras públicas sostenibles en lo que es América Latina, particularmente en México y en Brasil. También algunas otras organizaciones que puedo mencionar es la Fundación Friedrich Ebert, por ejemplo, que tiene sede en distintos países de Latinoamérica y que brinda financiamiento para este tipo de iniciativas. Lo mismo sucede con la delegación de la Unión Europea en todos los países. Hay otras asociaciones de la sociedad civil, ONGs como Fundación Avina o Fundación Vida Silvestre, que lo que hacen es brindar tanto apoyo técnico como financiamiento para avanzar hacia el cumplimiento de las metas. Otra iniciativa interesante es Banca Ética, que ofrece financiamiento de triple impacto en toda Latinoamérica. Y bueno, para ir cerrando, otra iniciativa interesante es de Paraguay, que es Ibiharji, Ciudadanía frente al Cambio Climático, que tiene como objetivo un poco impulsar lo que estamos hablando, esto de la cooperación interinstitucional para crear empleos verdes. Obviamente que existen muchísimas otras que es muy interesante descubrir en este tipo también de eventos y de intercambios, de trabajar en red, porque bueno, muchos de los problemas que hoy abordamos en términos de cooperación, de innovación, de infraestructura, son comunes a muchos de los países de América Latina. Gracias, Lucía. Nos diste como una mirada, un panorama de todo lo que hay dando vuelta como para en cualquiera de los países que estamos participando podamos ubicarnos a quién acercarnos. Bueno, ahora le quería hacer una pregunta a Ezequiel, si cree que el incentivo ligado a la pequeña empresa, las pymes, ¿no? Puede ser crucial para el repunte del económico relacionado con el post-COVID en Latinoamérica. Sí, Raquel, tomo tu palabra y también tomo la palabra de Lucía cuando comentaba lo importante que son las pymes en el tejido empresarial. Las pymes, donde está nuestro grupo trabajando hace muchos años, en Argentina, en México y también en Brasil, las pymes representan el 99% de todas las empresas de esos países. La generación de empleo de las pymes en México es el 69%, en Argentina el 64% y en Brasil el 62%. Y el impacto en el PBI de estas pymes, lo que generan es el 33% en México, el 26% en Brasil y el 30% en Argentina. Entonces, sin lugar a dudas, el trabajo con este sector es clave. Es clave por su potencial en generación de empleo y porque esa generación de empleo no está alocada solamente en grandes centros urbanos, sino distribuida en toda la geografía de estos países. Para nosotros es particular ir incentivando esa agenda de largo plazo, de darles esta visión y darles algunos objetivos en particular que creemos centrales. Uno, que es el que podemos colaborar, que es la gestión industrial y es la posibilidad de darles competitividad y desarrollo de largo plazo, es hoy pensar en lo que acoge a Latinoamérica, en todo un proceso de repensar las cadenas de valor globales a cadenas de valor regionales o de cercanía, lo que denominan en Estados Unidos reshoring. Ese reshoring, para nosotros es importante pensarlo con la estrategia de México, Argentina, Brasil y cada país latinoamericano, donde tenemos importantes ventajas que a veces no son correctamente explotadas. Y ahí es muy importante ese trabajo mancomunado entre una empresa grande, su cadena de valor y los gobiernos, no solo nacionales, sino también regionales, como los provinciales y municipales. Entonces es ahí donde
creo que tiene un valor muy grande y donde nosotros como empresas grandes tenemos que generar estos vínculos, acercando también a toda la parte de instituciones de educación relevantes. El caso de Austral, por ejemplo, y del IAE en Argentina, con quienes hemos formado un nuevo programa dentro de ProPymes dedicado solamente a los objetivos medioambientales que tenemos como cadena de valor. La industria cirúrgica mundial se ha propuesto objetivos de reducción muy importantes y de mejora medioambiental para el 2030 y para el 2050, donde nosotros no podemos quedar solos poniendo objetivos sin articularlos con las cadenas de valor que representamos. Y es ahí donde en Argentina, junto con la Universidad Austral y el IAE, hemos desarrollado un nuevo programa de trabajo mancomunado con estas pymes, donde el 85% de estas pymes nos han dicho que les interesa tener un programa de mejora medioambiental para ellas y sus localidades, donde más del 60% nos ha dicho que ya están trabajando, pero todas ellas nos han dicho que nos necesitan para articularlo, porque solas no pueden. Entonces es ahí donde vuelvo a reforzar, es clave el trabajo de cadenas de valor y de este planteo de agenda con objetivos de largo plazo. Por mi lado era reforzar estos puntos, dejo abierto los temas que puedan seguir para seguir profundizándolos y las preguntas que vengan después. Muchas gracias. Gracias, Ezequiel. Bueno, ahora voy a hacer otra ronda de preguntas. Lo que les voy a pedir es que sean como más breves en sus respuestas, así podemos hacer una vuelta más con las preguntas del público al final. Y voy a pasar a Juan José, algo empezaste a comentar en la pregunta anterior. ¿Qué importancia tiene la inversión en innovación e investigación para impulsar el desarrollo más justo y socioambientalmente responsable? Mira, te voy a dar ejemplos, y yo creo que con los ejemplos a veces uno es más categórico que las teorizaciones. En materia de infraestructura vemos cada vez más el uso de herramientas tecnológicas, producto de estudios, investigación de institutos y de universidades. Por ejemplo, vemos las herramientas de blockchain en la industria de la energía, cómo se utiliza cada vez más para medir y monitorear las funcionalidades de los sistemas energéticos. Vemos cómo empiezan a emerger modelos de consumidores y prosumidores solares que se apoyan sobre esta herramienta, ¿no? Que le provee una cantidad de registros entre todos los que intervienen en la cadena. Lo vemos en materia de transporte, con todo lo que son las herramientas de Big Data. Cada vez más, cuando yo quiero hacer estudios viales, de movimiento de flujos, hay ya experiencias en América de utilizar las herramientas de Big Data. En materia farmacológica, bueno, Francisco hizo comentarios al respecto, lo vivimos en la pandemia, la conjunción entre las universidades, los estados y el sector privado en el diseño desde las vacunas como máxima expresión de solución a la pandemia hasta los tests. Y eso era la alianza pública-privada y el rol de las universidades innovando. En materia hídrica, todos los que son los sistemas SWIFT de control, de control hídrico, de los caudales hídricos, de mediciones, bueno, toda una cantidad de herramientas innovativas que van a hacer que la infraestructura sea sostenible, social y ambientalmente. Entonces yo creo que cada vez más hay herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar en esa dirección, y ahí es el rol de todas las instituciones académicas cumpliendo ese objetivo. Gracias, Juan José. Bueno, ahora una pregunta a Francisco. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta Latinoamérica y el Caribe respecto a la infraestructura? ¿Vos crees que existe algún país en la región que no sea de referente en esto? Desafíos. Bueno, creo que recalcaría quizás 4 desafíos importantes en la región.
Primero, la creciente complejidad de la infraestructura en sí. A nivel técnico, la construcción es cada vez más compleja, no solo técnicamente, pero debido al cambio climático, los desafíos sociales, los cambios demográficos muy importantes y las demandas del mercado. Creo que COVID ha mostrado cómo de repente una carretera que tenía mucho uso de repente no la tiene, el cargo y demás. Y están transformando la forma en la que se construye. El segundo desafío, creo que lo ha recalcado muy bien el panelista, son los recursos financieros y también Lucía, ¿no? de todas estas empresas, los cuales son limitados. Por lo tanto, es necesario identificar los mecanismos, las herramientas, como ha dicho, correctos para priorizar los proyectos de implementación que tengan sentido económico y sostenible. Y esas herramientas, para medir esos beneficios, tienen que tener un enfoque de sostenibilidad. El tercer desafío, lo que son los conflictos multidimensionales, un poco como había comentado antes, diferentes tipos de infraestructura, las demandas combinan escalas, planificación territorial, niveles de gobernanza, y imagínate una multiplicidad de instituciones y actores, cada uno con sus intereses, ¿no? Entonces es importante esta integración y ese es el desafío. Y COVID en muchos casos cambia esos intereses, ¿no? Y cada actor tiene un interés diferente. Y el cuarto desafío es, creo que, la falta y medición de monitoreo. Yo creo que como académico, apoyar a las agencias en el desarrollo de las políticas, los procedimientos, la planificación, la construcción a nivel sostenible, tienen que ser capaces de tener sistemas de medición y monitoreo. Y se trata de decir cuáles se usan, cuáles valen, cuáles no valen, para asegurar que los resultados sí son sostenibles. Pero ojo, durante todo el ciclo de vida del proyecto. No vale que sea para el primer año, el segundo año o el tercero. Y ese es uno de los grandes desafíos, creo que queda a nivel de planificación en Latinoamérica por las políticas y los gobiernos. 4 años es suficiente. De todas formas, contestando la segunda parte de la pregunta, yo creo que hay muchos jugadores, quizás no países, pero jugadores en Latinoamérica que entienden cómo transformar la forma que se concibe la infraestructura en este marco de acción de planificación. Por ejemplo, nos podemos enfocar principalmente en zonas metropolitanas, las que avanzan para ser ciudades sostenibles y se enfocan en la movilidad, la edificación, la reducción de emisiones, etc. La ciudad de Córdoba, creo que en Argentina, junto con casi otros 20 países en la región, han formado parte de rankings oficiales que les dan estos reconocimientos a nivel de ciudad verde, ¿no? Creo en Ecuador, México, Colombia, Chile, Perú, Costa Rica. Entonces ahí es donde hay más recursos, hay más financiamiento y uno puede ver qué es lo que vale y lo que no vale. Creo que otro ejemplo que me gustaría proporcionar, dando ejemplos como ha dicho Juan José, es FICEM, la Federación Interamericana del Cemento, donde activamente promueven el desarrollo y la sostenibilidad de la industria del cemento, siendo el cemento una herramienta para hacer esto a través del Caribe. Tiene más de 28 países a través de la región, formando comités de sostenibilidad, comunicación, innovación. Entonces, esta transversalidad creo que ayuda mucho. Por lo tanto, de nuevo, no creo que se trate de un país en específico, creo que son jugadores en regiones y ciudades que promueven estas soluciones para reunir las metas de ODS. Y termino, siendo breve, que decir que una manera transversal de poder lidiar estos desafíos es incentivar y catalizar las mentes, ¿no? Las habilidades de nuestros estudiantes, de los jóvenes, ya que representan el futuro inmediato. No es un futuro a largo plazo, es inmediato. Y un ejemplo es hacerlo, por ejemplo, aquí en la Universidad de Miami tenemos el Launchpad, que es un centro donde conectan estudiantes con empresarios para hacer startups. O sea, yo creo que cuando uno se moja y se mete y hace algo que vale, conecta con las necesidades del ODS. Gracias. El micro, tienes el micro puesto. Gracias. Sí, por apagarlo y no hacer ruido. Bueno, le pregunto a Lucía en relación a lo que fue pasando en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que muchos emprendedores y muchas emprendedoras quebraron. ¿Qué apoyo digamos, tienen los diferentes gobiernos locales o latinoamericanos para este sector?
Bueno, en general en lo que fue la pandemia de COVID, quienes estuvieron a la cabeza de las normativas fueron los gobiernos nacionales, por el carácter, digamos, federal que tiene esta problemática, pero a la vez la pandemia es un problema, un desafío fuertemente territorial. Digamos, los impactos van a variar de ciudad en ciudad e incluso dentro de una misma ciudad. Por lo tanto, el trabajo de los gobiernos locales resultó clave en lo que fue esta maquinaria de acción estatal frente al COVID. Las ciudades muchas veces actuaron como vehículos implementadores de medidas nacionales, pero muchas otras veces también fueron líderes en implementar medidas territoriales innovadoras, principalmente porque son las autoridades más cercanas a las comunidades, a los trabajadores, son las que conocen en mayor detalle los desafíos y las oportunidades en relación a sus industrias, a su infraestructura. Un caso interesante de cooperación multinivel gubernamental fue el de Costa Rica, donde el gobierno nacional y las municipalidades desarrollaron el modelo de gestión compartida que se llama Costa Rica Trabaja y se Cuida, que tiene como objetivo principal definir distintos ejes de coordinación para un poco establecer un balance, equilibrar la actividad productiva y las medidas sanitarias. En cuanto a las estrategias ya exclusivamente municipales, que los gobiernos locales destinaron para apoyar a las pymes en Latinoamérica, en general observamos que se pueden agrupar en 4 grandes ejes, que son la promoción y difusión, el financiamiento, ya sea en forma de créditos dirigidos, de subsidios, de exención de impuestos, la creación de espacios de comercialización alternativos a lo que era la prepandemia, y el fortalecimiento de capacidades. Por ejemplo, la Municipalidad de Lima, Perú, lanzó un programa de capacitación y asesoramiento en temas de gestión empresarial y formalización, también que es un gran problema en nuestra región, para pequeñas empresas. Lo mismo la ciudad de Corrientes, de acá de Argentina, organizó talleres de marketing e innovación digital para los emprendedores locales. Lo mismo hizo el partido de 3 de febrero de Buenos Aires para fortalecer las capacidades de los emprendimientos. Sin embargo, la medida más, digamos, que más tomaron, la más masiva, la más popular entre los gobiernos locales de nuestra región, fue la de crear plataformas de comercio virtual para los emprendedores locales. Tal fue el caso, por ejemplo, de Santiago de Chile, que desarrolló su página web Santiago Emprende. Lo mismo hizo la ciudad de San Miguel de Buenos Aires, con su plataforma San Miguel Produce, por ejemplo. Algunos municipios, como Villa Carlos Paz, acá de Córdoba, optaron por utilizar recursos ya existentes, como fueron las plataformas de los municipios, para difundir a los emprendedores. Y un caso muy interesante en este sentido es el de la ciudad de Rosario, de acá de Santa Fe, Argentina, que es una plataforma que se llama Vidrieras en Red, y es interesante porque lo que hizo fue una acción colaborativa entre las cámaras de comercio de la ciudad, el municipio y los bancos, el banco municipal particularmente. Entonces, en esta plataforma los emprendedores no solo podían publicar sus productos y sus servicios sostenibles, sino que también podían comercializarlo a través de herramientas de pago provistas justamente por el banco. Entonces, bueno, esta fue una iniciativa muy interesante en lo que es cooperación de todos los actores. Hubo otras ciudades que también optaron por ferias presenciales, ya más avanzada la pandemia, pero siempre fomentando la compra local, como el caso de la ciudad de Corrientes, para un poco descentralizar las compras en grandes empresas y a la vez que eviten aglomeraciones de gente, ¿no? Y bueno, por último, en cuanto a lo que fue financiamiento exclusivamente por parte de los municipios, creo que uno de los casos de mayor escala fue el de Ciudad de México, la cual lanzó un programa, un plan integral de apoyo para el fortalecimiento de las microempresas particularmente, principalmente a través de créditos, con condiciones obviamente diferenciadas, ¿no? Sin tasas de interés, con periodos de repago más extensos, con periodos de gracia más extensos también. Ushuaia, acá en Argentina, por otra parte, también estableció beneficios impositivos. Esta fue otra de las estrategias para las pymes, al igual que la ciudad de Montevideo, Uruguay, de manera de un poco disminuir la presión fiscal, que muchas veces en algunos países es bastante elevada y que para estos sectores es bastante difícil de afrontar en estas condiciones. Y bueno, como último ejemplo,
también de cooperación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conjunto con el Banco de la Ciudad, lanzó un programa de préstamos específicos destinados para el pago de los salarios de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta fue una estrategia que también lo hicieron muchos gobiernos nacionales, tanto de Ecuador, Colombia, Argentina, para evitar el aumento del desempleo y también el quiebre de estas empresas, como mencionadas. Pero bueno, la verdad es que hay muchísimas experiencias de este tipo a nivel local. Un poco como mencionaba, las ciudades realmente han provisto grandes e inmediatas respuestas integrales y innovadoras, recurriendo muchas veces a la tecnología o a otras herramientas a su alcance, para atender a este grupo particularmente golpeado por la pandemia, ¿no? En algunos casos fue suficiente y en otros no tanto, pero bueno, hubo una respuesta de este tipo de gobiernos. Gracias, Lucía. Sí, vimos que, digamos, capaz no alcanzó, pero sí hubo acciones, que eso es lo importante. Bueno, nos estamos quedando cortos con el tiempo, así que voy a pasar a Ezequiel y le voy a pedir que sea breve en relación a esto. Las tendencias, digamos, en relación a las tendencias de producción y consumo, que fueron cambiando, ¿no? Los modelos de negocio hacia modelos de negocio más de desarrollo sostenible. ¿Qué tan difícil fue abordar esto para las pymes que ya están instaladas y para las que surgen, ¿no? Si esta mirada de modelos sostenibles es un valor agregado para las pymes o para las que lo estén llevando adelante. Sin duda, trataré de ser breve, como me has pedido, Raquel. Esto es clave para las pymes, lo han entendido muy rápidamente. Como te comentaba, la industria siderúrgica, para el que no está tan en el tema, ha puesto un objetivo muy importante de descarbonización para el 2030 y para el 2050. Es así que Ternium ha anunciado un plan de inversiones de $500 millones en este sentido, donde en Argentina aproximadamente 240 millones van a ser alocados especialmente para esto. Y para acompañar nuestra cadena de valor, junto con la Universidad Austral y el IAE, habíamos hecho un programa que les comenté anteriormente, que tuvo mucho éxito, y que ya estamos trabajando con ellos, y que donde nuestra cadena de valor nos está informando que ven como un distingo importante, por ejemplo, productos de línea blanca, productos que van al consumidor, que claramente en el futuro va a haber un etiquetado aún más exigente del actual, donde se va a estar mostrando qué producto es más agresivo con el medio ambiente. Entonces, claramente va a ser un distingo y va a haber productos que quizás no sean tan accesibles por el mercado, porque no los van a querer, porque ven que no están bien evaluados. También tenemos en nuestra cadena de valor pymes dedicadas a la industria automotriz, donde ya mismo para las terminales seguir comprándoles, están pidiéndoles objetivos también de ajuste de sus emisiones, ajustes y trabajos fuertes en lo que respecta a los efluentes, ruidos, etc. Entonces, es una agenda compleja que muchas veces una pyme sola no la puede alcanzar y eso hace peligrar su negocio. Entonces, claramente, esto es un tema, lo hemos tomado, nuestra cadena de valor es consciente de eso, que eso nos da por lo menos una alegría de que esto no es algo totalmente desconocido, pero sí es un desafío enorme que tenemos que trabajar todos como equipo. Y ya lo hemos empezado con grandes resultados. Invito a todos a tener un trabajo de este mismo tipo y resalto la gran colaboración que tiene tanto la Universidad Austral como el IAE en Argentina con nosotros en este sentido. Gracias, Ezequiel. Bueno, a rigor con el tiempo, les voy a pedir que hagan una breve frase en relación a las preguntas a la pregunta que les voy a hacer a cada uno como para hacer el cierre. ¿Cómo podemos impulsar la colaboración constante entre los distintos actores del ecosistema para trabajar en el ODS 9, ¿no? Y así lograr que esta meta, digamos, poder llegar a los objetivos que propone los ODS, ¿no? en este sentido? Juan José, una frase, digamos, de cómo podemos colaborar. No, yo creo que esto que ustedes hacen es un disparador. Y esto no tiene que ser una mera expresión de deseos,
se deben generar ámbitos de trabajo conjunto, y creo que las universidades, y en particular los consorcios de universidades, tienen un protagonismo clave. Obviamente hay que armar planes de acción, objetivos, metas, pero creo que este es el disparador que se necesita. Y acá estábamos todos los sectores, organizaciones no gubernamentales, el sector privado y universidades. Entonces creo que de acá se tiene que construir un plan de acción para que esto no sea una mera expresión de deseos. Francisco. Sí, bueno, antes me gustaría agradecer a los organizadores, participantes, por poder tener esta conversación tan fructífera. Y como respuesta diría quizás tener la autonomía y la confianza para participar en todas las cosas que están disponibles. Creo que cuando un equipo o una empresa o quien sea un gobierno tienen y se sienten la confianza para aportar, participar y proponer, los resultados suelen ser sorprendentes y se pueden llegar a esas metas. Autonomía y confianza. Lucía, tu frase. Bueno, no, yo un poco siguiendo la línea de lo que vienen diciendo, creo que establecer estas instancias de diálogo social y formar este tipo de redes que hoy estamos construyendo entre todos los actores, estas instancias de diálogos participativos, multisectoriales, que permitan un poco traducir estas metas globales que hoy tenemos, que hoy leemos, pero en prioridades nacionales, ¿no? Y que a la vez estas prioridades nacionales reflejen las necesidades que hay en cada comunidad para así realmente poder avanzar en territorio. Gracias. Ezequiel. Muy corto, Raquel, para acompañar tu pedido. Creo que el objetivo de ProPymes debería ser un objetivo que debería ser tomado por todas las cadenas de valor, por muchas empresas grandes que lo están haciendo. Hemos tenido varias consultas. Ese me parece el camino, y estamos para ayudar y colaborar con quien lo necesite. Nada más. Bueno, les quiero dar las gracias a todos y a todas por la participación en este encuentro, y invitarlos al encuentro de mañana, que esto todavía sigue, que va a estar muy interesante, que se va a trabajar en el ODS 10, y así que bueno, solo eso, y gracias por esta participación, y con esta idea del trabajo colaborativo entre los distintos actores me quedo. Gracias. Gracias, cuídense todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias.